Ok, el día de hoy vamos a ver el siguiente ejercicio de diseño de losas que nos dice lo siguiente. Bien, a partir del siguiente esquema se pide realizar el diseño o los cálculos necesarios para diseñar las losas hasta llegar al detalle de armado longitudinal. Y aquí nos presenta el detalle de armado de las losas, ¿ya? En este ejercicio, en la ocasión de este ejercicio, el ingeniero nos proporcionó lo que viene a ser la dirección de armado, pero nos dejó otros datos también importantes como cómo deberían ser armadas las losas, ¿no? En este caso la losa 1 nos dijo que tiene que ser llena, al igual que la losa 3, y la losa 2 nos dijo que sea alivianada. Además nos dio otros datos extra, como viene a ser la resistencia a compresión simple del concreto, tensión de fluencia, el peso específico del hormigón armado y la carga viva que va a estar sometida a nuestras losas, además de la sección de columna. Bien. Todos esos fueron los datos que nos proporcionó y ya nosotros tenemos que ir resolviendo el problema en base a esos datos, ¿ok? Vamos a hacer lo primerito, el predimensionamiento, ya que no tenemos la altura de nuestras losas, no nos las proporcionó ese dato, así que toca predimensionar esa altura, ¿bien? Lo vamos a hacer en base al... Sí, no se preocupe. Lo vamos a hacer en base al método del libro que les mencioné, ¿no? El de estructuras y arquitectura, que está en base a la normativa argentina, ¿no? Para el predimensionamiento de losas. Así que aquí lo único que hay que tener en cuenta es la continuidad que va a tener nuestras losas con las otras, ¿no? Fíjense en este caso, a diferencia del ejercicio práctico que les dio, en este caso tenemos una losa armada en dos direcciones que es continua a esta losa de acá y continua a esta otra losa de aquí. Recordemos lo que mencionábamos, que para que tenga continuidad íbamos a avanzarnos en la dirección de armado y que además lo que le sirve de apoyo a las losas, en este caso son las vigas, no nos enfocamos mucho en las columnas, ¿no? Así que lo que le va a servir de apoyo a estas losas de acá son las vigas. Bien, esas son las que iban a ser nuestros apoyos. Así que en base a eso de borde continuo y borde continuo a ambos extremos o continuo a un extremo o emboladizo o simplemente apoyado, va a depender de eso, ¿ya? De la continuidad de armado que tengan estas losas, ¿ok? Entonces, en base a eso seleccioné estas formulitas de acá. Para el caso de la losa 1, que es llena en una dirección, me tocó utilizar para predimensionamiento L sobre 35. En la losa 2 también L sobre 35, que viene a ser esta la de acá. Esta es la losa 1. Y la losa 3, que es la losa llena en dos direcciones. Primero se saca, ¿no? En base a la formulita de predimensionamiento que nosotros tenemos, un L medios, se saca el promedio y con ese se trabaja las formulitas de predimensionamiento, ¿ok? Ahora bien, puede presentarse este caso para ustedes donde sus diferentes losas les den unas alturas bastante variables, ¿no? Esto también se debe porque nosotros estamos asumiendo dos losas llenas, ¿ya? Y una alivianada, ¿no? Como nos dice en el enunciado. Y las alivianadas tienen una altura bastante mayor a comparación con las losas llenas, ¿no? Así que puede ser que se les presente ese caso donde tengan diferentes alturas, ¿ya? Y lo que yo les sugiero hacer acá es que adopten una altura para todas sus losas, ¿ya? O sea, ven cuál es la mayor, ¿ok? La mayor entre esas tres opciones que les salen y escojan esa como altura de su losa, ¿no? Para diseñar su losa. También es válido que ustedes cada una de las losas las diseñen con diferentes alturas. No pasa nada, es aceptable igual. El único inconveniente va a ser al momento de diseñar, digamos que quizás nos olvidemos que la losa 1 tenía diferente altura a la losa 2 o a la losa 3. Solo por ese temita es que yo les recomiendo que adopten una misma altura para todas, si es que está en sus posibilidades, ¿no? En lo que les plantea el ejercicio. Bien, y eso es lo que yo hice acá. De las tres alturas, agarré la mayor, que vendría a ser esta de 17.1, y adopté su inmediato superior como altura total de toda la losa. Vale aclarar que estoy considerando el piso más contrapiso y el cielo falso. Aspecto que les dije que deberían restarle, ¿no? A esta altura que les salga de losa, restarle esos datos, ¿bien?
y utilizar lo que le salga de esa resta como altura de su losa. Bien, estos 11 centímetros en esta ocasión. ¿Ok? Nos salió 11 centímetros, que es menor a 15 centímetros, que es lo que debería medir como mínimo una losa alivianada. Así que por tanto adopto esos 15 centímetros de la losa alivianada que debe de medir como mínimo, ¿no? Por cuestiones constructivas más que todo. Bien, eso adopto entonces como altura de losa para mi diseño. Y ya esa altura de losa simplemente la divido en las partes que tiene una losa alivianada o nervurada, ¿no? Que viene a ser la altura de la placa, la altura del nervio y luego adopto unos anchos de nervio, ¿no? Les decía que el ancho del nervio tiene que ser mayor o igual a 10 centímetros, adoptamos 12 centímetros en este caso. Y aquí el ancho efectivo tiene que ser uno de dos valores, ¿no? Les decía que era entre 100 centímetros o esta formulita de acá, que es el ancho del nervio más el ancho del complemento de Plastofor que ustedes coloquen, ¿no? Normalmente el que da el menor valor es este, así que directamente puse esa formulita para sacar el ancho efectivo, ¿ok? En este caso adopté un ancho de complemento de 40 centímetros. Ustedes pueden adoptar 30 centímetros, 40 o 50, lo que más les guste, ¿no? Yo adopté el medio, que es 40 centímetros. Eso me da un ancho efectivo de 52 centímetros. Bien. Ahora bien, aquí ustedes podían haber hecho algo quizás un poco mejor a lo que yo les estoy planteando, que es lo siguiente, ¿no? Esta altura de losa yo lo estoy adoptando para las tres que me presenta acá, ¿ya? Para las tres. Pero hay un pequeño detalle, ¿no? Las losa 1 y la losa 3 son llenas. Y mencionábamos que es poco económico eh, adoptar para una losa llena una altura bastante grande, ¿no? Mayor a 15 centímetros. No nos sale rentable. Es mucho peso y además es mucho volumen de hormigón. Y la recomendación era que una vez llegan a esos 15 centímetros, ustedes diseñen esas losas en vez de llenas directamente como alivianadas o nervuradas, ¿no? Así que para ir del lado de la economía quizás hubiese sido más conveniente, más inteligente para la livianada adoptar esos 15 centímetros y entre las dos losas llenas adoptar el que les da mayor, ¿no? En este caso sería estos 8,6 centímetros, transformarlo a 9 centímetros de altura de losa, ¿no? Y eso adoptarlo, ¿bien? Eso como sugerencia, si es que se cruzan un examen como este, eso hubiese sido una solución mucho mejor comparada con la que les estoy planteando. ¿Bien? Ok, predimensionamos y directo vamos al segundo paso, que siempre es el mismo en todos los ejercicios, la estimación de cargas. A cada una de las losas le vamos a sacar su peso propio y la carga viva que actúa sobre ellas, ¿no? Vale aclarar que sobre estas losas, sobre el diseño de nuestras losas, nosotros asumimos que están sometidas a una carga uniformemente distribuida, o sea que la carga viva está aplicada de manera uniforme en toda la losa. Y además el peso propio que le saquemos a la losa también va a ser una carga uniformemente distribuida. Así que aquí en el análisis nosotros no nos vamos a cruzar como en el tema de vigas con cargas triangulares o trapezoidales, ¿no? Siempre van a ser cargas uniformemente distribuidas. Eso nos representa una ventaja porque ya es más fácil de resolver el problema, ¿no? Estimamos las cargas en base al formulario que les pasé, ¿no? Para losas llenas, ahí está. Para losas llenas se saca el peso propio de la losa, peso propio del piso y contrapiso y peso propio del cielo falso. El peso propio del cielo falso siempre es este valor, el que asumimos nosotros, el que adoptamos. El del piso y contrapiso también siempre suele ser este valor, el que adoptamos. Ya lo único que varía entre tipo de losa y otro tipo de losa es este, ¿no? El peso propio de la losa, ya sea nervurada, alivianada o llena. Ahí es donde varía la formulita, ¿no? En este caso, para la losa llena adoptamos el espesor de nuestra losa que estamos diseñando, ¿no? Los 15 centímetros de la losa llena. Sacamos las cargas superficiales, la del peso propio y la carga viva de dato que me la da acá, ¿no? Aquí en el enunciado me da ese dato. 200 kilopondrios sobre metro cuadrado, que eso equivale a 0,2 toneladas sobre metro cuadrado. Eso adoptamos entonces. Bien. Ok. Una vez tenemos estas cargas superficiales, vemos qué tipo de losa es esta losa 1, ¿no? Es una losa llena armada en una dirección, ¿ya?
Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el diseño yo voy a adoptar una viga de un ancho de influencia, ¿no? Que aún no lo sé, ¿no? Pero por losa llena, yo sé que ese ancho de influencia que debo trabajar es de 1 metro. Bien, saco esos datos complementarios, entonces, que necesito antes de realizar el análisis de la losa 1, ¿no? Todos esos datos complementarios como el ancho de influencia, la altura útil y demás, ¿no? Esos datos que me van a ayudar, que van a ser auxiliares para el cálculo. Bien, aquí está. Losa llena número 1 o losa 1. Y lo primero que se saca, el ancho de influencia, ¿no? Al ser una losa llena, ese ancho de influencia es de 1 metro. Si fuera una losa alivianada, ese ancho de influencia hubiese sido este, ¿no? El espaciamiento que hay entre eje de nervio y el otro eje de nervio. Pero como es llena, adoptamos 1 metro. Bien, y de esa manera la carga superficial se transforma en una carga lineal, uniformemente distribuida. Bien, y en losas armadas en una dirección es bueno que ustedes identifiquen eso, que se va a trabajar con cargas lineales. Solo cuando diseñen losas en dos direcciones, ya sean llenas o nerburadas, ahí recién ustedes van a trabajar con cargas superficiales. Pero en losas armadas en una dirección, ya sean llenas o alivianadas, trabajan con cargas lineales. Bien, entonces ya lo tenemos en formato de carga lineal, pero en estado de servicio. Las mayoramos para poder hacer el cálculo en estado límite último. Se mayoran esas cargas lineales y luego se saca un valor de altura útil. El valor de altura útil que vamos a sacar va a necesitar que nosotros hagamos unas adopciones, ¿ya? Primero de la armadura que vamos a asumir que nos va a salir como armadura principal y el recubrimiento libre desde el borde exterior de la losa hasta la primera barra. Bien, ese recubrimiento libre es por normativa para losas es de 2 centímetros. Esto es para losas de entrepiso, ¿ya? Para losas que están en contacto con el suelo o con la humedad es de 5 a 7 centímetros, ¿no? Como en nuestro caso son puras losas de entrepiso, adoptamos directamente estos 2 centímetros. Bien. Y la forma de sacar la altura útil es esta, ¿no? Siempre va a ser esta formulita. Bien. La altura total de la losa menos el recubrimiento libre y menos el diámetro de armadura que estamos asumiendo que nos va a salir, ¿no? El esquema básicamente se vería de la siguiente manera. Vamos a hacer el dibujo acá a un costado. El esquema de nuestra losa, ¿no? Aquí tenemos nuestra losa. Aquí asumimos que nos va a salir una armadura. Bien. Y hasta aquí, hasta el borde de esa armadura está el recubrimiento libre. Bien. Nosotros vamos a sacar la altura útil, que es la distancia que va desde el borde tracción hasta el eje de las barras. Y también tenemos de dato acá nuestra altura de losa. Operando y restando vamos a sacar esta misma formulita para obtener la altura útil, ¿no? Bien, como es armada en una dirección, solo tenemos una... Nos resulta en una sola altura útil, ¿no? Bien, ahora, teniendo ese valor de altura útil, Auxi, no dígame, se ve, Auxi, ¿no se ve? no se ve. Ahora vamos a compartir de nuevo. Ahora sí, ahora sí. Ah, ya, ya. Me avisan nomás cualquier cosa. Si se corta un poco la imagen, igual me avisan para que volvamos a compartir y se solucione el inconveniente. Bien, tenemos altura útil y ahora sacamos la distancia de corte. Ya el concepto de distancia de corte va de la mano del siguiente concepto. A ver, nosotros estamos diciendo que nuestras losas van a apoyar sobre vigas, ¿ya? Ahí. Un dibujo de ese estilo, más o menos, ¿ya? Y aquí podemos tener también las columnas. Ahí las columnas, ¿no? La distancia de corte básicamente va a ser esa distancia que hay entre el eje de la columna o la viga que le está sirviendo de apoyo a mi losa hasta el punto donde se genere el cortante con el que va a fallar mi sección, ¿ya? Que es este punto. Aquí para este otro dibujo sería así, así
Y el punto va a ser este, y en este otro caso va a verse así. Y el punto sería este, ¿no? Eso viene a ser la distancia de corte. Bien, desde el eje de la columna o viga, o como ustedes quieran verlo, el apoyo de la losa, hasta donde va a generarse la cortante última de diseño, ¿no? La cortante última de diseño. Nosotros tenemos que sacar ese valor de distancia de corte y nos apoyamos nosotros de estos datos que nos dan, ¿no? En este caso, la sección de la columna. A veces el ingeniero también les va a dar el ancho de la viga y la altura de su viga. Y ustedes, en vez de darles la sección de la columna, ¿no? Y ustedes tienen que hacerlo en base a la base de la viga, ¿no? Otras veces no les va a dar estos datos de sección de columna ni sección de viga y no pasa nada, ¿no? Usted no es necesario que hagan el cálculo de distancia de corte. Directamente ustedes asumen que esa distancia que antes nosotros llamamos como distancia de corte es igual a la altura útil, ¿ya? Eso para los tres casos, ¿no? El primer caso es cuando les da sección de columna, utilizan ese dato de sección de columna. Si les da, me refiero a la base, ¿no? A la base de la columna. Pasa que la formulita es esta, ¿no? O sea, la base de la columna y la formulita para obtener la distancia de corte es básicamente la mitad de la base de la columna más la altura útil, ¿no? Que es esta distancia de acá. Eso es la altura útil. Desde el borde de la columna o el apoyo del elemento estructural que estoy analizando hasta donde se genera la cortante. Bien. Y así nos queda la formulita de distancia de corte. Hay veces que el ingeniero no les va a dar la base de la columna, sino que les va a dar la base de la viga, ¿no? Y ustedes en vez de utilizar la base de la columna, entonces utilizan la base de la viga, ¿ya? Y hay otras veces donde no les va a dar ni la base de la columna ni la base de la viga. Entonces ustedes directamente anulan esta parte de la fórmula y dicen que la distancia de corte va a ser igual a la altura útil, ¿ya? Eso hagan para cuando le den esos diferentes datos, ¿ok? Va a haber situaciones donde van a tener que calcular con la base de la columna, otras con la base de la viga y otras sin considerar esta parte del cálculo. Bien, eso como aclaración. Ok, todos estos cálculos adicionales ya es para hacer el análisis estructural de la losa 1, ¿ya? Vamos ahora a la siguiente losa, la losa llena número 3, que también, si nos volvemos al esquema, esta losa llena ya no es armada en una dirección, sino que es armada en dos direcciones. Ya. Le sacamos el peso propio, ¿ok? Que fíjense que para el caso de losas llenas, no importa si es armada en una dirección o es armada en dos direcciones. El cálculo del peso propio es el mismo. O sea, estos valores de acá que nos salió para esa losa llena en una dirección van a ser los mismos para la losa llena en dos direcciones. ¿Ya? Así que no necesitan volver a hacer ese cálculo. Bien, lo que sí, en losas armadas en dos direcciones trabajamos con las cargas superficiales, ¿no? No las transformamos a lineal. Entonces directamente estas cargas superficiales las tomamos como cargas de servicio y las mayoramos. Bien, se mayoran. Una vez mayoradas, hacemos los estados de carga, ¿no? Por el método de tablero de ajedrez. Recuerden que esto yo les decía que funciona como los estados de carga en vigas, que nos daban los momentos máximos en los apoyos, los momentos máximos en los tramos y así, ¿no? Es básicamente lo mismo, solo que aplicado a losas. Bien, aplicamos el método de tablero de ajedrez, entonces sacamos una carga Q, que es la suma de carga muerta y carga viva, Q', que es carga muerta y mitad de la carga viva, y Q segunda prima, que es carga viva. Bien, aquí, por si acaso, esto es al cuadrado y al cuadrado. Bien, se mantiene como carga superficial. Y por último, en las losas armadas en dos direcciones, directamente sacamos la altura útil. Bien. Altura útil. Pero tomando en cuenta que en este caso, como es armada en dos direcciones, vamos a tener dos alturas útiles, ¿no? Debido a lo siguiente, nuestro esquema de losa se vería de la siguiente manera. Aquí tendríamos una armadura que va en la dirección de Y, la dirección más larga, y otra armadura que va en la dirección de X, la dirección más corta.
y ambas direcciones van a tener su propia altura útil, ¿bien? Que debemos sacar. Perfecto. Para sacar ese valor de altura útil hacemos estas adopciones, ¿ya? De la armadura principal que suponemos que vamos a colocar y el recubrimiento libre que debe haber en las losas, ¿bien? En el caso de losas llenas, nosotros no adoptamos que va a haber estribos, así que no consideramos esa adopción más, ¿no? Pero si en el caso de que su losa fuera nervurada, ahí sí tienen que adoptar también un diámetro del estribo, ¿bien? Eso. Ok, las formulitas para sacar la altura útil en dirección de X, fíjense, es de esta manera. Y la de la dirección de Y. Como les dije, la de la dirección en Y suele estar por encima de la dirección en X, ¿no? Porque normalmente el momento en la dirección de X, que es la dirección más corta, es el momento más solicitante, ¿no? El mayor. Bien, así que requerimos de una mayor altura útil. Bien, así dx tiene que salirles entonces mayor que dy, ¿ok? Bien, por último, nuestra otra losa, que es la losa 2, en una dirección y alivianada. Le sacamos el peso propio entonces de la losa en base a las formulitas que tenemos para losas en una dirección, ¿no? Que lo único que varía con las losas armadas en dos direcciones es esta partecita, ¿no? Les decía, aquí el espaciamiento es solamente en una dirección, digamos que en la dirección de X, y el espaciamiento en Y no existe, ¿no? Bien, eso del formulario, simplemente lo sacan del formulario, ¿ok? Como es una losa armada en una dirección, no nos interesa trabajar con cargas superficiales, la transformamos a cargas lineales, tomando en cuenta el ancho de influencia, ¿no? Al tratarse de una losa alivianada, el ancho de influencia ya no es 1 metro, ¿no? Ahora es el espaciamiento E, o el ancho efectivo, que en este caso es de 52 centímetros, ¿no? Entonces multiplicamos la carga superficial por ese ancho de influencia y tenemos nuestra carga en servicio. Esa carga en servicio la mayoramos, ¿no? Para poder sacarle el momento máximo último. Y con estos datos es con los que vamos a trabajar, con el que vamos a analizar la losa 2. Bien. Por último le sacamos el valor de la altura útil, ¿no? Haciendo ya estas adopciones. Son las mismas adopciones, solo que ahora, al tratarse de una losa alienada, asumimos que sí nos va a salir estribos en esta ocasión, ¿no? Por eso asumimos estribos o diámetros de estribos, fíjese. Y luego, por último, calculamos una distancia de corte, que es lo que mencionábamos acá, ¿no? Este concepto. De nuevo, si les da dato de columna, ponen aquí el ancho de la columna. Si les da dato de viga, ponen aquí el ancho de viga. Y si no les da ninguno de los dos datos, directamente lo obvian y dicen que la distancia de corte va a ser igual a la altura útil. Bien, en este caso nos daba la base de la columna y nos aprovechamos de eso para hacer el cálculo. Perfecto. De eso trata la estimación de cargas en losas. Sacamos los pesos propios y luego identificamos si se trata de losa llena en una dirección o losa nervurada en una dirección o losa nervurada en dos direcciones. Y hacemos esos cálculos extra, ¿no? Del ancho de influencia, mayoración de las cargas, en el caso de losas en dos direcciones, los estados de carga y en toditas el cálculo de la altura útil, ¿no? Y con todos esos datos recién vamos al siguiente paso, que es el análisis de las estructuras, ¿no? De las estructuras que vamos a analizar. Aquí lo puse como paso 3, solicitaciones de los estados de carga planteados. Bien, vamos a analizar cada una de las losas. Bien, pero antes de pasar al análisis de cada una de las losas, o sea, antes de sacar el momento máximo de cada una de estas losas, tenemos que hacer un análisis previo. ¿Debido a qué? Debido a que entre la losa 3 y la losa 1 existe una continuidad en el armado. Recordemos que estas flechas me simbolizan a mí la dirección en la que va a ir la armadura. Esta flecha de acá o esta simbología de acá me indica que la armadura de la losa 1 va a ir en esta dirección, ¿no? Al tratarse de una losa llena, va a tener un armado francés, ¿no? Perdón.
Vamos a hacerlo con lápiz, con el azul. Va a tener una, no, con el rojo nomás, creo que se nota mejor. Va a tener un armado francés. Vamos a ponerlo aquí. Así. Una de sus barras va a ir en la totalidad de toda la base. Y la otra de sus barras va a tener un cierto doblez, ¿no? Ahí. Eso para cubrir el momento negativo. Y debido a que la losa 1 y la losa 3 son continuas, esta pequeña pestaña de la losa 1 se va a alargar hasta cubrir una parte de la losa 3, ¿no? Lo mismo con la losa 3. La losa 3 también es llena, entonces va a tener aquí una disposición de armadura de esta manera, una barra que vaya de extremo a extremo, y la otra barra que va a tener el doblez característico del armado francés, ¿no? Y esta parte de la armadura va a pasar hasta la losa 1, ¿no? Debido a que tenemos esta situación en ese extremo, entre losa 3 y losa 1, es que nosotros vamos a verificar lo que se llama verificación del voladizo, ¿no? Que no es más que identificar si este apoyo, esta viga, donde apoya tanto la losa 3 y la losa 1, funciona como un apoyo simple, un apoyo articulado, o funciona como un empotramiento. Bien, eso es lo que vamos a identificar. Si es suficientemente rígido para funcionar como un empotramiento, o si no lo es y funciona como un apoyo articulado. Bien, eso es lo que vamos a identificar. ¿Cómo se hace esa identificación? Mediante esto que se llama verificación del voladizo, que quizás el nombre no es tan descriptivo de lo que significa en realidad. Podríamos llamarlo también verificación de la rigidez, pero ya muchos lo conocen como el paso de verificación del voladizo. Es común que ustedes aquí lo mencionen, hay que verificar voladizo, y ya te entiendan, digamos, a qué te refieres, ¿no? Así que pueden utilizar ambos nombres, ¿no? Lo más correcto sería decir que es una verificación de rigidez del apoyo, ¿ok? Bien, como les decía, existe esa continuidad entonces entre la losa 3 y la losa 1, y además lo mismo pasa con la losa 2, ¿no? Existe esa continuidad entre el armado y entre losas. Así que en un principio podemos decir que quizás esta losa 3 tenga aquí un empotramiento y aquí otro empotramiento. No lo sabemos todavía, hay que verificarlo. Bien, ¿cómo lo verificamos? Con esta verificación de acá. Entonces agarramos nuestra losa 3, la dibujamos la losa 3 y le dibujamos sus empotramientos, ¿no? Tomando esos empotramientos, como diciendo que sí, va a funcionar como un empotramiento, ¿ya? Y buscamos este caso en las tablas de Marcus, ¿ok? Ese caso lo buscamos en las tablas de Marcus. Bien, no se olviden de poner la numeración de sus longitudes de losa. La longitud más corta es LX, la longitud más larga LY. Y le sacan su relación de luces, ¿no? Y lo que nos interesa de la relación de luces es cuánto sale acá, ¿no? 1.33. Bien, nos vamos con este dato y este dibujo a nuestras tablas de Marcus. Vamos a ir un momento para enseñar cómo se utilizan estas tablas de Marcus. Aquí, a nuestra tabla de Marcus de acá. Y buscamos ese caso, ¿ok? Buscamos ese caso. Nuestro caso de losa era con el borde corto empotrado y el otro borde largo también empotrado, ¿no? Buscamos ese caso en las tablas de Marcus. Aquí tenemos el borde corto empotrado, aquí están ambos bordes largos empotrados, aquí están ambos bordes cortos empotrados, y aquí está el que nos interesa, ¿no? Un borde corto y un borde largo empotrado. Bien, perfecto. Entonces, en esta verificación del voladizo, lo que nos interesa a nosotros obtener son estos dos valores de momento en el empotramiento, ¿ya? Vamos a buscar entonces estos valores. Momento en el empotramiento en dirección de X y momento en el empotramiento en la dirección de Y. Bien, ¿cuál era nuestra relación de luces? Nuestra relación de luces era 1.33. Lo voy a poner aquí con lápiz para que no se borre. 1,33. Buscamos ese caso, ¿no? Recordemos que aquí están las relaciones de luces. Bien. Y buscamos, ¿no? 1.33 está entre 1.30 y 1.35, ¿no?
no tenemos directamente el valor de 1.33, tendríamos que sacarlo. Bien, identifiquemos cuáles eran los momentos que nos interesaban. Momento del empotramiento en X y momento del empotramiento en Y. O sea, este y este. Bien, entonces entre estos dos rangos de valores es que se encuentra, entre estos dos rangos de valores y estos otros dos es donde se encuentra los momentos, el valor del momento que me interesa. Bien, así que vamos a buscarlo. Les decía, ¿no?, que la distancia que hay entre 1.33 a 1.35 es la siguiente. 1,33, luego el otro es 1,34 y luego tenemos el 1,35. En la anterior clase, o en el video que les mandé, mejor dicho, les decía que para 1,30 y 1,33 pueden adoptar este valor que les sale acá, que es 14. Y para el caso de 1,34 y 1,35 pueden adoptar el valor que les sale acá, que es 14.1, ¿no? Pero luego, para estos otros dos casos, que son los intermedios entre este y este valor, para estos dos casos de acá, les convenía interpolar, ¿no? Y la interpolación la hacíamos mediante la igualdad de las ecuaciones de dos pendientes, ¿no? Decíamos que que x menos x1 sobre y menos y1 va a ser igual a x2 menos x1 sobre y2 menos y1, ¿no? Esa ecuacioncita de la igualdad de las pendientes, ¿no? Para poder hallar el momento de esos dos valores. Bien, es lo que toca hacer en nuestro caso porque nuestro valor que nos interesa es 1.33 y es lo que hicimos acá en el documento. Vamos a volver al ejercicio. Volvamos aquí a nuestro problemita. Y si se fijan, es lo que se hizo acá. Fíjense, tenía el valor superior que es para una relación de luces de 1.30, el momento de empotramiento en dirección de X, o sea, este momento de acá, era 14. Y para una relación de luces de 1.35, el momento de empotramiento en dirección de X era 14.1. Yo quiero saber, para una relación de luces de 1.33, ¿cuánto vale el momento del empotramiento? Y eso lo voy a hacer mediante esta formulita de acá, bien, donde voy a despejar este valor de momento de empotramiento en X. Vamos a ponerlo en azul para que sepan cuál es el valor que vamos a despejar. Esto era 15, creo, de espesor. Ya, ahora sí. Bien, y tenemos de dato todo lo que está en negro más este valor de relación de luces, ¿no? Todo esto es dato. ¿Bien? Simplemente, aquí ya se ve despejado la ecuación, ¿ya? Y simplemente reemplazamos valores, ¿no? Reemplazamos valores. Y obtenemos lo que vale el momento en empotramiento en X para esta relación de luces en específico, ¿no? Me sale 14.06, ¿no? Bien, eso es lo que utilizamos entonces como momento de empotramiento en X, ¿ya? Que no es directamente el valor del momento del empotramiento, sino que hay que meterlo en una formulita para tener el valor del momento de empotramiento real, ¿bien? ¿Cómo se hace? Sacamos este coeficiente, por así decirlo, ¿ya? Y luego sacamos este coeficiente K, ¿ya? Fíjense en base a qué está este K. Cuando hacemos verificación del voladizo, este K está en función de la Q, que es, si se fijan aquí, si volvemos acá a la estimación de cargas para la losa en dos direcciones, nosotros sacamos un Q prima y un Q segunda prima. El que estamos utilizando ahorita para verificar el voladizo es este Q, ¿bien? O sea, este valor, 0,938. Bien, ese Q, ¿ok? Por la longitud más corta por la longitud más larga. Entonces, multiplicamos todo eso y nos va a dar este coeficiente K, 11,256 toneladas, ¿ya? Y ahora, para tener el valor del momento, que es lo que nos interesa ahorita, lo que tenemos que hacer es meter
estos dos datos o estos dos resultados, mejor dicho, a esta formulita de aquí. Dividirlos básicamente, dividir el K entre el momento de empotramiento en X, que nos salió de la tabla de Marcos. Dividimos ambos valores y ahora sí vamos a obtener lo que viene a ser el momento en el empotramiento de la dirección de X, que era lo que me interesaba. Bien, para hacer la verificación del voladizo o de la rigidez de ese apoyo, lo que se hace es agarrar este valor del momento en empotramiento, ya, en el empotramiento, y sacarle el 75%. O sea, ¿cuánto es el 75% de ese valor? Bien, es lo que hicimos acá. Multiplicamos por 0.75 entonces. Y ahora aquí tenemos el valor del momento al 75%, ¿no? Bien, nos guardamos este dato. Ahora vamos a analizar, ya terminamos de analizar la losa en dos direcciones. Ahora vamos a analizar la losa en una dirección. Bien, aquí dice la losa 1. ¿Dónde está la losa 1? Esta losa de acá. Bien, les decía que para estos diseños la losa está apoyada sobre las vigas. Así que aquí vamos a asumir que tenemos un apoyo fijo. Y acá estamos debatiendo todavía si va a funcionar como un apoyo fijo o un apoyo articulado o si va a funcionar como un empotramiento, ¿no? Lo mismo que hicimos en la losa 3, de asumir que iban a estar empotrados esos extremos, hacemos lo mismo para la losa 1. Bien, aquí va a ser simplemente apoyado y aquí asumimos que va a estar empotrado para sacarle ese valor de momento. Bien, hacemos eso entonces. Aquí está. Losa 1 y hacemos el esquema, ¿no? Tenemos empotramiento en ese lado con la losa 3 y la viga que le sirve de apoyo articulado. Bien, y a este caso, ojo, por si acaso, la carga a la que va a estar sometida para hacer esta verificación va a ser la carga muerta, ¿ya? La carga muerta sobre la losa 1. O sea que planteo mi esquema y me tengo que ir aquí en la estimación de cargas a la carga muerta última que saqué de la losa 1, ¿no? Que era este de aquí, 0,618, ahí está, 0,618. Y con esa carga, sin considerar la carga viva, saco el valor del momento en ese extremo, en el extremo donde coincide con la losa 3. Si se fijan, es un caso hiperestático, ¿no? Pero tenemos ya las formulitas nosotros para poder sacar directamente el valor del momento, que es lo que nos interesa. No es necesario que ustedes hagan el análisis entero de la estructura, sino que obtengamos este valor de momento. ¿Cómo vamos a obtener ese valor de momento? Con esta formulita. Bien, así que cuando se presente este caso para ustedes y quieren el valor de momento, utilicen esta formulita y ya lo van a obtener. ¿Ok? Bien, reemplazamos datos. No se olviden, carga muerta última, la longitud de la losa y dividido entre 8. Algo que aclarar en la longitud de la losa, ¿ya? En este caso de losas así trapezoidales o triangulares, con una figura extraña, lo que ustedes tienen que agarrar como longitud de losa es la longitud más desfavorable. Bien, si bien la armadura va a ir así, en esta dirección, y va a tener diferentes longitudes, hay una que es la más desfavorable, ¿no? La más desfavorable en este caso es la que presenta mayor longitud, ¿ya? Esta longitud es más chiquita que esta otra y esa es más chiquita que esta otra, ¿no? Y al final, si se dan cuenta, la longitud más desfavorable para esta losa 1 termina siendo esta distancia de acá, 3 metros, ¿bien? Así que eso seleccionamos como longitud de diseño para la losa 1, 3 metros. Operamos esto y tenemos el valor del momento de la losa armada en una dirección debido a la carga muerta, ¿bien? Y para verificar si esta unión, para verificar que esta unión trabaja como un empotramiento o como un apoyo simple, lo que tenemos que hacer es comparar ambos valores de momentos que nos salieron. El 75% del momento de la losa armada en dos direcciones comparado con el momento que nos dio aquí de la losa armada en una dirección. Comparamos ambos valores de momento entonces. Bien. Fíjense acá.
el momento de la losa armada en una dirección nos salió 0,695 y el 75% del momento de la losa armada en dos direcciones en ese empotramiento nos salió 0,601, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Tenemos dos situaciones. Uno cuando el borde va a ser empotrado y otro cuando el borde va a ser simplemente apoyado. Cuando el valor del momento de la losa armada en una dirección sometido solamente a carga muerta sea mayor que el 75% del momento de la losa armada en dos direcciones, ahí nosotros vamos a decir que ese borde donde interactúa la losa armada en una dirección y la de dos direcciones actúa como un empotramiento, ¿ok? Cuando el momento de la losa armada en una dirección sea mayor al 75% del momento de la losa en dos direcciones. Ahí decimos que funciona como un borde empotrado. En el caso de que este valor sea menor, ahí nosotros vamos a decir que funciona como un borde articulado. Vamos a ponerlo acá. Cuando el momento de la losa armada en una dirección es mayor al 75% del momento que se presenta en ese empotramiento que estamos analizando, ¿ya? Y cuando el momento de la losa armada en una dirección sea menor que el 75% del momento en el empotramiento de la losa armada en dos direcciones, ahí nosotros vamos a decir que es un apoyo o un borde articulado. Bien, cuando pase que es un borde articulado, le quitamos este empotramiento y lo trabajamos así, ¿no? Como se nos presenta. En este caso, como salió borde empotrado, no le podemos quitar el empotramiento y decimos que existe, es un borde empotrado. Bien, ya verificamos este y hacemos el mismo procedimiento para este otro. Bien, aquí dibujamos de nuevo la losa 3, pero ahora el que vamos a verificar no es el momento en la dirección de X, sino que el momento en la dirección de Y. Bien, el procedimiento es el mismo, se saca la relación de luces. Si es necesario interpolar, en este caso, si lo era, hacemos la interpolación, buscamos el valor superior, el valor inferior y le aplicamos la formulita, ¿no? Le aplicamos la formulita para obtener el valor que nos interesa. Una vez tenemos este valor que nos interesa de la tabla de Marcus, sacamos el coeficiente K, ¿no? Con la misma formulita, fíjense, no cambia. Aquí seguimos utilizando el Q, que es la carga esta de aquí, ¿no? De los estados de carga. Y la longitud más corta y la longitud más larga de la losa que nos interesa. Bien, ¿dónde estamos? Acá. Ok. Sacamos el valor de K y luego le aplicamos la formulita para tener el valor del momento en ese empotramiento, ¿no? Que estamos asumiendo. Bien, K dividido entre el valor que nos dio de la tabla de Marcus. ¿Ok? Y ya tenemos el valor del momento. Ahora, para hacer la verificación necesitamos el 75% de este valor. Sacamos ese 75%. Nos da eso. Bien. Ahora pasamos a la losa armada en una dirección, que ahora sería esta losa de acá arriba, la losa 2. Bien. Que aquí tendría un borde, un apoyo simple o articulado. Y aquí estamos diciendo en un principio que va a ser un empotramiento, ¿no? Y le sacamos el valor del momento en ese empotramiento. Bien, lo mismo que hicimos con la losa 1, pero ahora con los datos de la losa 2. La carga muerta que se presenta en la losa 2 y la longitud de la losa 2. Sacamos el valor del momento en ese empotramiento, ¿no? En el que coincide con la losa 3. Utilizando la misma formulita porque es el mismo caso, ¿no? Borde empotrado y articulado en este extremo. Bien. Sacamos el valor del momento entonces debido a solo la carga muerta. No se olviden, en la verificación del voladizo es considerando solo la carga muerta acá. Bien, y aquí estamos considerando tanto carga muerta como carga viva. Ok, una vez tenemos este valor del momento, hacemos la verificación. Comparamos este valor con este otro valor. Y en el caso de que salga este valor, o sea, el momento de la losa armada en una dirección mayor al momento de la losa armada en dos direcciones, entonces asumimos un borde empotrado. En el caso de que salga menor
el momento de la losa armada en una dirección al momento de la losa armada en dos direcciones, entonces asumimos un borde articulado. Bien, de esa manera se hace la verificación. Como es un borde empotrado, dejamos este empotramiento. Si hubiese sido articulado, lo borrábamos y trabajábamos con lo que quedaba. Bien, ya hicimos la verificación de ambos voladizos, ¿ok? Así que podemos pasar ahora sí a analizar las solicitaciones que se generan en cada una de las losas. Ya ahora sí las solicitaciones de momento, las de diseño, con las que vamos a diseñar nuestra estructura, ¿ok? Esta verificación del voladizo, por si acaso, no se olviden, solo la van a hacer cuando haya continuidad en su armado, ¿ya? Entre una losa y la otra. Si no hay continuidad en su armado, si digamos esta losa, perdón, si esta fuera la dirección de armado de la losa 2, ya no tendría yo que hacer esta verificación del voladizo para este borde. Directamente lo asumo como si fuera simplemente apoyado, ¿ok? Eso, ¿bien? Solamente cuando haya continuidad en el armado hacen la verificación. Ok, listo, ya tenemos verificado todo. Podemos ir al análisis de las solicitaciones, como le dije. Y aquí tenemos que ser conscientes de lo que necesitamos calcular. Que sería los momentos positivos, los momentos negativos y por último las cortantes, ¿no? Porque también vamos a diseñar estribos. Así que vamos por cada uno de esos para cada uno de los tipos de losa. El análisis para llegar a las solicitaciones, a los momentos flectores y a las cortantes, va a variar si nuestra losa es en una dirección y llena, si es en una dirección y alivianada, y si es en dos direcciones y llena, y si es en dos direcciones y nervurada. O sea, no va a ser el mismo procedimiento para todas las losas. Va a cambiar en gran medida o va a cambiar poquito, ¿ya? Empecemos con la losa número 3. La losa número 3, que es armada en dos direcciones, ¿ok? Para las losas armadas en dos direcciones, de entrada utilizamos las tablas de marcos, ¿ya? ¿En qué consisten las tablas de marcos? También está esto bien especificado en el formulario, así que si lo tienen a la mano el formulario, inténtenlo seguir la idea, ¿bien? Lo primero que se hace en las losas armadas en dos direcciones es sacar los momentos del tramo, ¿ya? Estos momentos aquí son los momentos positivos en medio del tramo, ¿bien? Hacen primero su dibujo de la losa con los bordes empotrados que tenga, ¿ya? Y la descripción de su longitud más corta y su longitud más larga. Le sacan la relación de luces, no es necesario que vuelvan a hacer el cálculo. Como ya lo hicimos antes, directamente le ponen la relación de luces que le salió. Y a este problemita le van a aplicar el principio de superposición de efectos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Van a agarrar esta losa con sus bordes empotrados y todo y lo van a someter a una carga Q', que es la que sacamos aquí en la estimación de cargas. Esta Q', ¿no? Del método de tablero de ajedrez. La sometemos a esa Q' y por ende nos va a dar unos momentos de tramo prima, ¿no? Un momento en X' y un momento en Y'. Bien. Luego a esa estructura le vamos a sumar otro análisis de losa ya sin considerar estos bordes empotrados. Ya no los consideramos, ¿ok? Los sacamos del análisis y asumimos que la losa va a estar simplemente apoyada en todos sus bordes y que va a estar sometida a una carga Q segunda prima. ¿De dónde sacamos esa carga Q segunda prima? De aquí, del análisis de la estimación de cargas para la losa llena en dos direcciones. Y vamos a tener por ende un momento en X segunda prima y un momento en Y segunda prima. Bien, para ambos casos de losa vamos a buscar en la tabla de Marcus su solución. Bien, para la losa con dos bordes empotrados, el corto y el largo, y para la losa simplemente apoyada. Buscamos ambos casos en la tabla de Marcus y sacamos estos valores de MX y MY. En las tablas de Marcus esto no lo van a tener con el prima, por si acaso, con el apóstrofe de aquí. No lo van a tener con eso, simplemente van a tener MX y MY. Vamos a ver eso en la tabla de Marcus.
Lo único que ustedes tienen que hacer es recopilar esos datos. Por ejemplo, aquí tenemos al inicio de la tabla, tenemos el caso de, bueno, aquí está el primer caso, que es el borde corto empotrado y el borde largo, ¿no? Lo que les decía, lo primero que vamos a sacar son estos de acá, los momentos de tramo. Buscamos nuestro caso, que está entre medio de estos dos valores, y ahora lo que recopilamos ya no son estos dos datos, sino que son estos los de acá, los momentos de tramo. Y buscamos esos valores, ¿no? Hacemos una interpolación si es necesario para llegar a esos valores. En este caso también iba a ser necesario hacer la interpolación porque 1.33, que es la relación de luces, es el valor intermedio, ¿no? Así que se tuvo que interpolar. ¿Con qué formulita? Con la misma formulita de acá, solo que ahora de datos no tenemos el momento en el empotramiento en Y, sino que ahora simplemente tenemos el momento en Y, ¿no? Ya no tenemos momento en empotramiento, pero la misma formulita se utiliza, ¿ok? Interpolando me dio estos valores para este caso del borde corto empotrado y el borde largo igual. Y para este otro caso del simplemente apoyado, interpolando me dio estos otros dos valores. De nuevo, aplicando esta misma formulita. Bien. Es la misma formulita de interpolación, no cambia. La pueden poner en su formulario si desean para que no se les olvide, ¿no? Bien, una vez tenemos estos datos de las tablas de Marcus, sacamos el valor de K. Bien, pero K' y K segunda prima. O sea que aquí vamos a seguir teniendo las mismas formulitas que hace rato. El producto entre longitud Lx y Ly y multiplicadas por un Q, ¿no? Que es una carga. Solamente que aquí la carga va a ser diferente. En este caso, en este primer caso, va a ser por Q', ¿ok? Y en este segundo caso por Q segunda prima. De nuevo, esos dos datos están en el análisis de estados de carga. Bien, con estos datos de K sacamos lo que viene a ser el valor del momento en medio del tramo. Bien, aplicando la misma formulita que vimos en la verificación del voladizo. Fíjense, ¿no? Es la misma formulita, solo que ahora estamos sumando la de este caso más la de este otro caso. Y la suma de ambas nos va a dar el momento que nos interesa. Bien, aplicamos esa suma y tenemos el momento que nos interesa. El momento en X y el momento en Y, positivos. Esto entonces van a ser las solicitaciones de momento con las que vamos a diseñar la losa 3. ¿Ok? Como la losa 3 tiene bordes empotrados, va a haber unos momentos en el empotramiento, que son los momentos negativos. Entonces esos momentos los tenemos que sacar. Bien, una vez sacamos esos momentos de tramo, vamos a sacar esos momentos en los apoyos. Bien, esos momentos negativos en los apoyos. De nuevo recopilamos la relación de luces y vamos a las tablas de Marcus y sacamos estos valores de momento. El momento en el empotramiento en X y el momento en el empotramiento en Y. Aquí no puse el cálculo de nuevo porque ya está acá. Bien, ya está aquí el cálculo. Este y este. Bien. Así que directamente los repetí aquí y lo que hice fue sacar el valor de K. Bien, el valor de K. Fíjense que acá el valor de K para el momento en los apoyos es Q simplemente. No es el Q' ni el Q segunda prima. Y por último sacamos el valor de los momentos en el empotramiento con estas formulitas acá. Y ahí están. ¿Ok? Perfecto. Lo que sigue ahora, una vez tenemos los momentos en los tramos y los momentos en los apoyos, es sacar las cortantes. Bien, las cortantes. Que también se lo hace mediante las tablas de Marcus. ¿Qué se hace? Se saca la relación de luces y luego se sacan estos coeficientes acá de las tablas de Marcus. Ahorita les voy a explicar de dónde sale. La nomenclatura, por si acaso, va a ser esta, ¿ya? Los bordes empotrados van a tener este subíndice E al final y los bordes libres van a tener este subíndice R. ¿Ok? Y lo único que nosotros buscamos de la tabla de Marcus son estos valores de épsilon. Bien, vamos a nuestro caso, que es el borde empotrado en el lado corto y en el lado largo, ¿no? Fíjense que ahí no hacemos el principio de superposición de efectos, ni tampoco lo hicimos en el cálculo de los momentos en el empotramiento. Solamente lo hicimos ese principio de superposición de efectos en el caso de los momentos en el tramo. Ok, para los valores de épsilon de esta tablita de tablas de Marcus tienen que irse hasta acá.
hasta el final. Bien, y recopilar estos datos de aquí. Bien, esos datos que vendrían a ser las cortantes que se dan en estos puntos. ¿Ok? Lo mismo tenemos que buscar nuestro caso que está entre estos dos valores y todos los valores que te interesan son estos, ¿no? Así que para cada uno de esos hacemos interpolación, ¿no? Como les dije, en este caso, para una relación de luces de 1.33, ya vimos que sí era necesario interpolar, ¿no? Porque es un valor intermedio. Bien, así que se hace necesario la interpolación. Por si acaso, en estos valores que son bastante cercanos o prácticamente el mismo, fíjense en estos dos casos. En estos dos casos es prácticamente el mismo valor, ¿no? Ambos en 1.30 y 1.35. En esos casos no es necesario que ustedes interpolen, directamente adoptan 1.08, ¿no? Y en este otro caso 0.57. Bien, así que ahí en esos dos casos no era necesario interpolar. Aquí en estos dos sí pueden interpolar, aunque fíjense que también la diferencia entre este valor y este valor es bastante chiquitito, ¿no? O sea que prácticamente aquí nos iba a salir 1,19 segurísimo, ¿no? Y entre estos dos también, prácticamente el valor que nos va a salir es 1,655, ¿no? Segurísimo, porque son valores bastante cercanos. En estos casos donde los valores son bastante cercanos, se pueden saltar esa interpolación y directamente adoptar esos valores intermedios, ¿no? Porque son números bastante cercanos. Aquí puse la interpolación de 1. Fíjense del que estaban cercanos, ¿no ves? De 0.65 a 0.66. Interpolando me dio 0.656. Y yo les dije que el valor intermedio era este, ¿no? Tranquilamente, es prácticamente el mismo valor. Así que tranquilamente pueden utilizar ese. Bien. Se los dejo a su criterio. La verdad, los dos procedimientos, cuando son cercanos, sirven, ¿no? Nos dan prácticamente el mismo resultado. Bien. Ahora, para obtener el valor de las cortantes de diseño, ¿ya? Las cortantes de diseño se aplican estas formulitas de acá. Fíjense que las formulitas son las mismas, ¿ya? Todo esto es lo mismo en cada formulita. Y lo único que varía es este valor que sacamos nosotros en la tabla de marcos. Después siempre es la misma formulita, ¿ok? Aplicamos la formulita y sacamos el valor de las cortantes. Bien, en este caso aquí puse de un color distinto la cortante que me salió mayor, que es la cortante con la que voy a verificar si necesitamos colocar estribos, ¿ok? Con el mayor. Listo. Hasta ahí termina el análisis de la losa 3 armada en dos direcciones. Y para losas llenas, ese es el procedimiento más completo, ¿ya? Para losas llenas. Para losas nebuladas, el procedimiento es el mismo. Se va a las tablas de marcos y se hace todos los pasos, ¿ya? Y cuando se llegan ya a estos valores finales, lo que se hace es una transformación de estos valores que están aplicados por metro, ¿ya? Por metro lineal. Y se las transforman a cada nervio. O sea, se los lleva, en vez de estar por metro, por cada metro, se los llevan a que estén por cada nervio. ¿Cómo se hace eso? Se van aquí a las tablas de Marcus, y se tienen que ir hasta el final de las tablas, hasta el final, donde van a encontrar esta tablita 13, bien, que les va a dar unos valores de alfa. Esos valores de alfa son los que se utilizan para obtener el valor del momento flector y de la cortante en cada uno de los nervios, bien. Y ustedes lo que tienen que buscar acá es el caso de sus apoyos, ¿no? El caso de nuestros apoyos es este, ¿no? A ver. De el borde corto empotrado y el borde largo, ¿no? Y los otros dos bordes libres. Ese sería el 4, tabla 4. Buscamos ese caso aquí, tabla 4, y utilizamos ese factor de delta que nos sale, ¿no? De nuevo para nuestra relación de luces, ¿no? En nuestro caso era necesario interpolar. Si es que nos hubiese tocado nebulada, tendríamos que haber interpolado, ¿no? Entre estos dos valores. Bien, eso, para llevarlo
a cada nervio, ¿no? Los esfuerzos. Como en nuestro caso es losa llena, ahí termina el cálculo, no se hace más. Si fuera nervura A, tendríamos que aumentar ese paso más, extra. Bien. Vamos ahora a analizar la losa 1 y la losa 2. ¿Ok? La losa 1 y la losa 2. La losa 1. Fíjense. Este es el borde que coincide con la losa 3, que nos salió empotramiento, así que lo asumimos ahí con un empotramiento. Y en el otro lado teníamos una viga, ¿no? Que le servía de apoyo. Así que ponemos ahí un apoyo articulado. Y para analizarla, la losa 1, ahora sí consideramos toda la carga a la que va a estar sometida, tanto la carga muerta como la carga viva. Bien. Y lo que vamos a hacer es sacar cada uno de estos valores, bien, de las reacciones y del momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante estas formulitas acá. Ustedes en el formulario van a pillar estos diagramas con las formulitas, bien, con las distintas formulitas. Ustedes simplemente buscan este caso, ¿no? Que sea el empotrado articulado y le aplican las formulitas, ¿no? Una vez aplicadas las formulitas, ya tienen ustedes el valor de la cortante en este punto, que va a ser igual a la reacción, y el valor de la cortante en este otro punto, que también va a ser igual a la reacción. Y los dos valores de momento, el momento negativo y el momento positivo. ¿Bien? Ahora, en el caso de que tengan que sacarle la cortante última para diseñar los estribos, ustedes simplemente una vez sacado estos valores, dicen, voy a analizar esta barra de derecha a izquierda, ¿no? De derecha a izquierda. Y simplemente cortan la estructura a una distancia X y analizan esa barra de derecha a izquierda, considerando el cargamento que tiene encima. Le sacan la ecuación de cortante y luego sacan el valor de la cortante en el punto que les interesa, ¿no? Ya sea la cortante en este punto a una distancia de corte de B o la cortante en este otro punto a una distancia de corte de B. La que resulte mayor, ¿no? Y la que va a resultar mayor se pueden guiar de este grafiquito, ¿no? La que va a resultar mayor es donde les dio una cortante de mayor valor. Fíjense que acá esta cortante es mayor que esta otra de acá. Por tanto, la distancia de corte o la cortante última de diseño va a encontrarse en este punto. Bien. Reemplazamos X para llegar a ese valor de cortante. ¿Ok? Y ya estuvo. Con eso obtenemos el valor de la cortante y en base aquí a este diagrama obtenemos el valor de momento máximo positivo y negativo con el que vamos a diseñar. Bien. Luego está la losa 2, que se repite lo mismo que la losa 1. En el borde con la losa 3 tenemos ese empotramiento y en su otro extremo tenemos el apoyo fijo. De nuevo aquí le ponemos la carga a la que va a estar sometida y su longitud del tramo. Y aquí, como es empotrado articulado, se aplican las mismas formulitas. Solo cambian estos dos datos. Bien. Así que aplicamos las mismas formulitas, sacamos los dos momentos máximos y el cortante de diseño. Bien. Y ya estuvo hasta ahí el análisis de solicitaciones internas. ¿Ok? Fíjense que es bastante sencillo, ¿no? En losas es bastante más corto que en análisis de vigas. Bien. Una cosa más. De este análisis, voy a borrar esto. De este análisis que ustedes están haciendo, van a sacar un momento en el empotramiento acá, de la losa 1, y un momento en el empotramiento de la losa 3. Lo mismo con la losa 2, van a sacar un momento acá y otro momento aquí. Dos valores de momento, básicamente, ¿no? Sí, hay una consulta. Ah, no, creo que no. Bien. Les decía, ¿no? Van a tener dos valores de momento ahí. Y aquí también, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? Lo que se hace es básicamente sacar un promedio de ambos valores de momento en empotramiento. Del momento de empotramiento que te dio acá con el momento de empotramiento que te dio acá, dividido entre 2. Y eso se utiliza para el diseño. Es lo que hicimos acá, al final.
Fíjense, el momento entre la losa 3 y la losa 1 me dio este momento negativo y la losa 3 me dio este momento negativo y este otro, ¿no? Hay que ver cuál está seguido a la losa 1. El momento en X está acá abajo y ahí abajo también está la losa 1. Entonces, con este momento había que hacer. Se saca el promedio con ese momento y el de la losa 1 y con este es el que vamos a trabajar, con el valor promedio. Lo mismo se hace con la losa 3 y la losa 2. Se saca el promedio entre ambas losas y con ese trabajamos al final. ¿Bien? Listo. Ok. Lo que toca ahora es, una vez tenemos las solicitaciones, el diseño a esfuerzos de corte. Bien. En el diseño de esfuerzos de corte lo vamos a hacer por separado para cada una de las losas. ¿Ok? Empezando con la losa 1, ¿no? Recordando también que en el caso de losas llenas es bastante probable que no necesitemos colocar estribos. Donde tenemos que tener bastante cuidado es en las losas alivianadas o nervuradas, que es el caso de la losa 2, ¿no? El caso de la losa 2. Bien, ahí es donde tenemos que estar más atentos. Calculamos para la losa 1 entonces. El primer paso a diseño de corte es sacarle la resistencia a corte del hormigón. ¿Mediante cuál? Mediante esta formulita aquí. Bien, tomando en cuenta que dependiendo del tipo de losa que tengamos, este y este valor van a ser distintos. En este caso es una losa llena. El ancho entonces va a ser de 1 metro, igual al ancho de influencia, ¿no? Y la altura útil solamente va a ser 1 porque es una losa armada en una dirección. Bien, calculamos el valor de lo que resiste el concreto, ¿ok? Y de kilonewton, o mejor dicho, de kilopondio, esto sería kilopondio. De kilopondio lo transformamos a toneladas, ¿ok? Lo llevamos a toneladas. Y este valor de lo que resiste el concreto lo comparamos con el valor de cortante último que nos salió de esa losa 1. Fíjense, voy aquí al análisis de estructura y la losa 1 me dio 1.501 toneladas. Eso lo comparo con lo que resiste el concreto, 7,856. Bien, este valor es mayor al que está solicitado mi losa. Por lo tanto, no necesitamos estribo. El concreto por sí solo es capaz de soportar. Belleza. Y ahí termina el diseño. Vamos con la losa 2. En la losa 2, de nuevo, hay que tener más cuidado porque aquí ya estamos con una losa alivianada. Es probable que necesitemos estribo. Le calculamos primero también el primer paso, resistencia al esfuerzo de corte, en base a la misma formulita, tomando en cuenta que al tratarse de alivianada, ahora este ancho va a ser el ancho del nervio y esta altura útil, por ser una losa en una dirección, va a ser un único valor, ¿no? 11,9. Bien, sacamos lo que resiste el concreto, lo transformamos en toneladas. De nuevo aquí sería kilopondio. Lo transformamos a toneladas y verificamos con la cortante última que nos salió en el análisis de estructuras. 0,453 comparado con 0,898. De nuevo, no nos sale que el concreto es capaz de resistirlo, pero si se fijan ya es menor valor, ¿no?, de lo que resiste la losa llena. Es por ese motivo que hay que tener cuidado. Bien. De todas formas, en este caso no necesitamos estribo y le ponemos que el hormigón es capaz de soportar el esfuerzo de corte por sí solo. Vamos con el siguiente, que es la losa 3. También es una losa llena. Y aquí lo que tenemos que hacer es calcular lo que resiste el concreto, otra vez, pero con los valores más desfavorables, ¿ok? Estos valores tienen que ser los más desfavorables. De nuevo, el ancho, al ser una losa llena, es de 100 centímetros. Y aquí en seleccionar la altura útil tenemos que seleccionar la más desfavorable. Bien, como todos estos valores se van a multiplicar, la altura útil más desfavorable viene a ser la altura útil de menor valor. O sea, el que va en la dirección de Y. Perfecto, entonces aquí sí o sí tiene que ir de Y. Bien, para hacer el cálculo. Hacemos el cálculo entonces para lo que resiste el concreto. Y eso que va a estar en kilopondio lo transformamos a tonelada, ¿no? Y lo comparamos con la cortante última que nos dio en el análisis de estructuras.
para la losa 3. Aquí está, 1,677 comparado con lo que resiste la losa llena de 7,228. De nuevo, lo que resiste la losa llena es mayor a la cortante a la que estamos solicitados. Por tanto, no es necesario hacerle el diseño de corte o colocarle estribos. Bien. Y ahí terminaría entonces para nuestro caso el diseño de estribos. No necesitaría estribos nuestras tres losas. Belleza, perfecto, está bien. Sí, se está grabando, no se preocupe. Bien, ahí termina entonces el diseño de corte. Vamos ahora con el siguiente diseño, ya ha terminado el diseño de corte, que es el diseño a flexión simple. Bien, de nuevo acá hay que tener en cuenta el tipo de losa que tenemos enfrente, ¿no? Para hacerle el diseño de las armaduras, porque no todas las losas requieren el mismo tipo de armaduras, ¿bien? Así que aquí vamos a ir atacando según el tipo de losa. Bien, empecemos con la más complicada, por así decirlo, que es la losa armada en dos direcciones. Bien, que en este caso es la losa 3. ¿Ok? Recordemos detalles de esta losa. Es una losa llena, bien, y armada en dos direcciones. ¿Ok? El primer paso para diseñarla va a ser calcular la armadura mínima. ¿Ok? Las formulitas para obtener armadura mínima en losas, ¿ya? Son estas dos. ¿Ok? Son esas dos. Y aquí lo que vamos a ir variando entre losas llenas y losas nerburadas es esta parte, ¿no? El ancho y la altura útil, ¿ya? El ancho en losas llenas va a ser 100 centímetros y la altura útil va a ser la altura útil mayor, ¿ya? Que vendría a ser de X siempre. Y eso, Auxi, una dígame, preguntita. ¿Eso no va a cambiar en losa llena? la altura útil, Sí. solamente si quieres sacarle la armadura mínima para la dirección en Y, ¿no? Pero de preferencia siempre agarra la más desfavorable, que va a ser de X siempre. ¿Por qué va a ser de X siempre la más desfavorable? Esto va a ocasionar, utilizar de X, va a ocasionar que la armadura mínima que te salga acá sea mayor que si vos utilizaras de Y. Porque recordemos que dx es mayor que dy, ¿no? Así que la sugerencia es esa, utilicen el que les dé mayor armadura mínima, que siempre va a ser de X. ¿Bien? Y el valor de B no va cambiando, ¿verdad, Auxi? Va a cambiar. Si es losa llena, va a ser 100 centímetros. Y si es nervurada, va a ser BW, que es el ancho del nervio. ¿Ya? Solamente en esos casos. Ok, debe ser así. No hay de qué, no hay de qué. Bien, sacamos la armadura mínima. Normalmente por flexión en losas siempre nos da ese valor como armadura mínima. Bien, tomamos eso como armadura mínima y ahora pasamos a diseñar para cada uno de los momentos. ¿Ok? La losa era llena en dos direcciones, o sea que vamos a tener un momento positivo en X y un momento positivo en Y. Bien, empecemos con el momento positivo en X. El diseño es a flexión simple, así que lo primero que se calcula es el momento reducido último, ¿ya? Fíjense que es para el momento positivo. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra losa llena se ve de esta manera y el momento positivo así, ¿no? Ahí está, momento positivo en X. ¿Dónde está la zona comprimida? Aquí. Bien, y la armadura va a ir en esta parte de abajo. Bien. Listo. Entonces, con los datos que vamos a trabajar son los siguientes, ¿no? El momento al que va a estar sometido, el factor de seguridad o coeficiente de seguridad, la base de la sección, que al ser llena, la base va a ser de 100 centímetros. Bien. Aquí, por si acaso, no siempre es la base de la sección, sino que es la zona comprimida, ¿ya? Esta zona comprimida. En losas llenas es indiferente, pero ya vimos en el video que le subí el martes que sí afecta, ¿no? Cuando hablamos de losas nerburadas, ahí sí tiene su efecto. Aquí siempre entonces la zona comprimida, ¿ya? La altura útil en la dirección de X, porque estamos diseñando la armadura para esa dirección, y la resistencia a compresión simple de concreto. El procedimiento acá no cambia a lo que vimos en vigas. Sacamos el momento reducido último, veamos si es menor al límite
y si lo es, solo necesitamos armadura traccionada. Normalmente en losas lo que se procura es que siempre nos dé que solo se necesita armadura traccionada. Bien. Sacamos la cuantía mecánica, ¿ok? Recuerden, la cuantía mecánica y el momento reducido último tienen que ser valores cercanos, ¿ya? Y luego de eso sacamos la armadura requerida. Bien, aquí de nuevo este B es la zona comprimida y la altura útil de la dirección en la que estamos diseñando. Esto nos sale como armadura requerida, es menor a la mínima, por tanto adoptamos la armadura mínima. Bien, y hacemos el análisis de espaciamientos para cubrir esta armadura mínima. Bien, recuerden que para las armaduras que van en la zona del momento positivo, el espaciamiento máximo es de 20 centímetros. Y el análisis de espaciamiento se hace en base a esta formuleta. Ustedes se dan diámetros de barras que quisieran adoptar. Normalmente las barras que se usan son phi de 8, phi de 10 y phi de 12. Eso es lo más común. Bien, así que entre ese rango de barras se dan valores y le calculan el espaciamiento que va a haber entre barra y barra. Por ejemplo, si utilizamos phi de 10, el espaciamiento que nos sale al final es de 25 centímetros. ¿Es mayor al espaciamiento máximo? Sí, no me sirve. Busco un diámetro de barra menor, el phi de 8. El phi de 8, al hacerle el cálculo de espaciamiento, me da que necesito espaciarlo cada 15,82 centímetros. ¿Es menor que 20 centímetros? Sí, entonces puedo adoptar este valor. Bien. Una cosa al momento de adoptarlos es que siempre lo redondeen al inmediato inferior. ¿Ya? Al inmediato inferior. En losa se redondea el valor que le sale acá al inmediato inferior. Y es bueno que respeten este espaciamiento máximo porque esto evita que tengamos fisuras por retracción y temperatura. ¿Ya? Es un límite para evitar ese tipo de fisuras. Ok, entonces adoptamos phi de 8 separados cada 15 centímetros. Ya tenemos entonces la armadura de la losa llena en dos direcciones. Pero esta la que tenemos es en la dirección de X. Volvamos aquí un rato a nuestra losa. Aquí está el esquema de losa. La que obtuvimos en la dirección de X. A ver. Ya. Entonces mi armadura, como es losa llena, va a ser armadura tipo armado francés. O sea, se va a ver de esta manera. Una barra va a ir así y la otra barra va a verse de esta forma. Si es continua a uno de sus extremos, la barra no va a cerrar ahí y va a continuar, ¿no? En este caso, solo para el ejemplo, lo vamos a poner así, ¿ya? Que no es continua. Y esta separación de 15 centímetros es la distancia que hay entre estos dos tipos de barra, ¿ya? Yo en el plano no coloco esto, digamos, ¿bien? Yo lo que coloco es la distancia que hay entre un tipo de barra y el otro tipo de barra. O mejor dicho, la distancia que hay entre el mismo tipo de barra. Esta distancia. Que esa distancia en total va a ser la suma de estas dos, ¿no? O sea, 30 centímetros. Y eso es lo que yo termino colocando en el plano. Bien. Phi de 8 cada 30 centímetros. Bien. No se pone directamente esos 15. Lo mismo con la barra en armado francés. Es básicamente lo mismo. Ambas están separadas. Son phi de 8 separadas cada 30 centímetros. Bien. Eso como aclaración. Luego se saca el momento en dirección de Y. Uy, a ver, se colgó un poco la pantalla. Esto les decía que a veces pasa. Lo voy a volver a compartir. Porque no se ve nada, sino. A ver. A ver cómo se ve. Sí,
medio malito. A ver, vamos a volver a compartir. Esto lo vamos a cerrar. Y vamos a volver a compartir. Y ahora sí se ve. Se lo colocamos a ustedes. Ahí está. Bien, perfecto. Ya. Ahí está. Este es el esquema que les decía, que es la forma en que vamos a armar y cómo se tiene que simbolizar, ¿no? FIDE 8 cada 30 centímetros de las barras longitudinales y las que van a estar en armado francés, también FIDE 8 cada 30 centímetros. Bien. Ok. Uy, ¿qué pasó? Se bloqueó un poco. Ya. Listo. Bien, ahora vamos con la armadura en la dirección de Y. El mismo procedimiento. De nuevo es una losa llena con el momento positivo. Así, ¿no? Por tanto, la zona comprimida está acá. Y la armadura que vamos a colocar va a ir aquí abajo. Bien. Perfecto. Hacemos los mismos cálculos tomando en cuenta que esto tiene que ser la zona comprimida y ahora la altura útil es de Y, ¿no? Porque estamos analizando para la dirección en Y. Hacemos los mismos pasos, sacamos armadura requerida, vemos si es menor a la mínima y si lo es, adoptamos la mínima. Y luego hacemos el análisis de espaciamiento. Bien, ya vimos que para la mínima el que nos funcionaba era FIDE 8. Entonces adoptamos FIDE 8 y vemos que nos sale el espaciamiento menor a la separación máxima, ¿no? Adoptamos entonces eso como la armadura en la dirección de Y también, ¿no? Solamente que ahora la disposición, en vez de ir en dirección vertical, ahora va a ir en dirección horizontal, así, ¿no? Para la dirección en Y, nada más. Bien, vamos ahora con la losa número 1. Bien, sacamos ahora los valores para la losa número 1. La losa número 1, recordemos qué tipo de losa era. Me olvidé. Vamos aquí. Losa 1 es una losa llena armada en una dirección. ¿Ok? Como es llena, va a tener su armadura de esta manera. También dispuesta en armado francés, ¿no? Bien. Losas llenas en armado francés. ¿Qué tienen? La armadura principal y también tienen una armadura de repartición transversal a la armadura principal. Bien. Ok, diseñamos la losa 1. Sacamos primero la armadura mínima para la losa 1 ahora, ¿no? Para la losa 1, con los datos de la losa 1. Bien. Base de 100 centímetros, altura útil de la losa 1, que convenientemente es la misma altura útil de DX que nos dio en la losa armada en dos direcciones, ¿no? La losa 3. Por tanto, nos sale la misma altura, perdón, la misma armadura mínima. Bien, perfecto. Utilizamos eso como armadura mínima y ahora sacamos ahora sacamos la armadura para cubrir ese momento positivo de la losa 1. Bien, es una losa llena, así que la sección se vería de esta misma manera. Ahí, la zona comprimida acá. Y la armadura que vamos a colocar acá abajo. Sacamos momento reducido último, tomando en cuenta esas consideraciones, la altura útil y la zona comprimida, la cuantía mecánica y luego la armadura requerida. Si nos sale menor que la armadura mínima, adoptamos la mínima y hacemos el análisis de espaciamiento. En este caso nos sale también la mínima, ya sabemos que nos funcionó FIDE 8 y hacemos el análisis de espaciamiento de nuevo para ese FIDE 8, ¿no? Cumple la separación máxima, belleza, y adoptamos entonces también para la losa 1 en esta ocasión, FIDE 8 cada 15 centímetros, ¿no? Que de nuevo, vale aclarar que en realidad lo que colocamos en el esquema no es FIDE 8 cada 15 centímetros, sino que FIDE 8 cada 30 centímetros. Por la separación entre un tipo de barra y el otro tipo de barra. Ok, ahora vamos con el momento negativo, ¿ya? En el apoyo entre la losa 1 y la losa 3. ¿Cómo se hace esto, no? Tomemos en cuenta lo siguiente. La losa 3
al ser llena tiene el armado francés, ¿no? Donde dijimos que un pedazo va a pasar acá. Ok. Lo mismo con la losa 1, tiene un armado francés donde dijimos que, un pedazo va a pasar ahí y se va a ver así. Bien. Entonces en la zona negativa tenemos esta armadura de la losa 1 y esta armadura de la losa 3, que van a aportar para resistir el momento negativo que se genera aquí. Aspecto que debo considerar, ¿no? Entonces va a corresponder acá, en este caso, calcular lo que nosotros llamamos armadura suplementaria, ¿no? Entre esas dos losas. Bien, la armadura suplementaria. Entonces vamos aquí a nuestro cálculo de la losa, del momento negativo entre la losa 3 y la losa 1. Bien, el procedimiento inicia normal. Con el valor del momento sacamos el momento reducido, el momento reducido último, ¿no? Verificamos que sea menor al límite, o sea que solo necesitamos armadura traccionada, y nuestra sección se vería de esta manera. Para el momento negativo, ahora nosotros tenemos la zona comprimida acá abajo y el acero traccionado aquí. Bien, perfecto. Solo necesitamos armadura traccionada, belleza, sacamos la cuantía mecánica y luego la armadura requerida. Vemos si es menor a la mínima. Bien, si es menor a la mínima, adoptamos armadura mínima. Belleza, aquí está. Eso es la armadura que vamos a colocar. Ahora bien, hacemos el análisis, no colocamos directamente esta armadura, o sea, no adoptamos un diámetro de armadura directamente igual a esto, sino que hacemos el análisis de armadura suplementaria. Porque justamente entre la losa 3 y la losa 1 tenemos armado francés que va a apoyar a soportar el momento negativo. Bien, entonces hacemos el análisis de la armadura suplementaria. Bien, armadura suplementaria va a ser igual al área de armadura que yo requiero, que es la mínima, menos el área de armadura que me aporta cada una de las losas. Como vimos, la losa 1 me va a aportar una parte que justamente va a ser la mitad. Y la losa 3 me va a aportar otra parte que justamente es la mitad, ¿no? Para sacar el valor del área, simplemente de esta formulita de espaciamiento, ¿no? 100 por el área de un phi de 8 dividido entre el área. De ahí se despeja el área, ¿no? 100 por el área del phi que estoy adoptando dividido entre el espaciamiento. Y de esa manera sacamos el área. Ahí está. Bien. Operamos, ¿no? Operamos esto y lo que nos salga es lo que debemos colocar como armadura suplementaria, como armadura en la zona negativa. Fíjense cuánto nos sale acá. Menos 17 centímetros al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que nos salga negativo. Significa que en realidad nosotros no requerimos colocar de armadura suplementaria. Directamente gracias al armado francés, gracias a este armado francés, nosotros somos capaces de soportar el momento negativo con solo esas dos pestañas que me aporta la losa 3 y la losa 1. No es necesario colocar armadura extra. De aquí el por qué el armado francés es un armado más económico, ¿no? Porque no nos ahorra el poner barras en la zona negativa, gracias a eso, ¿no? Así que, bien, cuando le salga negativo, no le colocan armadura suplementaria, ¿ok? Cuando ya le salga un valor positivo, tienen que poner armadura suplementaria, aunque sea el mínimo. Bien, perfecto. Ahí termina entonces el cálculo de armadura suplementaria. Decimos que no se necesita y vamos directo al siguiente cálculo de armadura, que es el que tienen las losas llenas en una dirección. Decíamos que las losas llenas en una dirección, aparte de su armadura principal, tienen la armadura de repartición. Y esa armadura de repartición se calcula en base a estas tres formulitas. El 20% de la armadura principal, ¿ya? La armadura mínima por retracción y temperatura, o 6 phi de 6 cada 25 centímetros. Bien, hacemos el cálculo para cada uno de esos casos, bien, y adoptamos el que nos salga mayor. Normalmente el que sale mayor acá es el de la armadura de repartición de retracción, el de la armadura de retracción y temperatura, ¿ya? Ese es el que sale mayor normalmente entre estas tres opciones. Así que adoptamos esa armadura para nuestra armadura de repartición. Y a esta área de armadura le hacemos el análisis de espaciamiento. Bien, tomando en cuenta que en armadura de repartición
el análisis de espaciamiento o el espaciamiento máximo es de 30 centímetros. Bien, así que hacemos una adopción de armadura que no supere esos 30 centímetros. Aquí hice un primer cálculo con phi de 8. Bien, le hice el análisis de espaciamiento para cubrir estos 2,27 centímetros. Y me salió que el espaciamiento debería ser de 22,03 centímetros. O sea, prácticamente 22. ¿Es menor al máximo? Sí. Entonces puedo adoptar eso. Directamente adopté eso como armadura de repartición. Phi de 8 cada 22 centímetros. Y ahí termina entonces el diseño de la losa 1 armada en una dirección, ¿no? Belleza, ya tengo todo para armarla. Vamos ahora con la losa 2. Recordemos qué tipo de losa es la losa 2. La losa 2 era alivianada y en una dirección. Entonces yo voy a tener aquí nervios. Bien, en cada nervio yo voy a tener la armadura principal. Puede ser que en ese empotramiento entre la losa 2 y la losa 3 yo tenga armadura negativa. Y además tengo una armadura de repartición en la parte superior. Una malla de repartición, ¿no? En la parte superior. Y también si la longitud de mi losa nervurada supera los 4 metros, yo voy a tener nervios transversales, ¿no? Nervios transversales. Que el cálculo de la armadura de los nervios transversales no es un cálculo aparte, sino que se coloca el área de armadura principal. Bien, no se hace un cálculo aparte. Sabiendo todo eso, básicamente yo solo necesito calcular la armadura para cubrir este momento positivo y ya tendría todo lo que necesito para el diseño de la losa alivianada de la losa 2. Bien, entonces hacemos el cálculo, ¿ok? Para la losa 2 calculamos su armadura mínima. Fíjense que para cada una de las losas calculamos su armadura mínima, para cada una de las losas, porque son distintos tipos de losas. Bien, calculamos entonces su armadura mínima por retracción y temperatura y por flexión. Bien, tomando en cuenta la base de la sección y la altura útil. La altura útil de la losa 2 y la base de la sección, por ser una losa nervurada, tendría el ancho del nervio, los 12 centímetros. Bien. Luego por retracción y temperatura, lo mismo, el ancho del nervio es la base de la sección. Y la armadura mínima me sale que es igual a 0,36 centímetros al cuadrado para la losa 2. Perfecto. Hacemos el cálculo de la armadura para el momento positivo. Bien. Y al tratarse de una viga T, las losas nervuradas y alivianadas, su sección termina siendo la de una viga T. Y al tratarse entonces de una viga T, yo necesito hacer el cálculo de los momentos límites M sub 0 y M sub m. En el diseño de losas solo basta con tener este M sub 0, que es el que va a establecerme el momento límite que corta la placa, ¿no? Y el M sub m me establece el momento cuando corta el nervio, ¿no? Pero en losas nervuradas, como le digo, o alivianadas, solamente necesitan este dato. Bien, sacamos ese M sub 0 en base a esta formulita de acá, donde lo que va a variar entre una losa alivianada y una nervurada es este valor de espaciamiento, ¿ya? Y la altura útil, ¿ok? En la alivianada siempre va a ser el mismo dato, ¿ya? Espaciamiento era 52 centímetros y altura útil 11,9. Reemplazamos todos los datos y sacamos el valor del momento M sub 0, ¿ok? Ese valor que nos va a salir en un inicio en kilopondios por centímetro, porque hemos trabajado con esas unidades, lo vamos a transformar a toneladas por metro, recorriendo la coma 5 espacios, hasta acá, 4,674. Y ese va a ser el momento límite. Nosotros tenemos que verificar que el momento último nos salga menor que este momento límite. O sea que el valor del momento se encuentre más o menos por acá. Bien, cortando la placa. ¿Ok? Así que eso es lo que buscamos aquí. Bien, si se cumple eso, entonces nosotros decimos que la sección se diseña como una sección rectangular. Como una sección rectangular. Bien, y al tratarse de un momento positivo, el momento positivo se ve así, sería una sección rectangular donde la zona comprimida sería esta, ¿no? Y su ancho por nada más sería el ancho efectivo. ¿Bien? Perfecto. Con todos esos datos yo voy a aplicar mi formulita de momento reducido último.
la zona comprimida, que es igual al ancho efectivo, la altura útil y todos los demás datos. Saco el momento reducido último, me sale que solo necesitamos armadura traccionada, sacamos cuantía, luego la armadura requerida, también aquí por si acaso, aquí no es B, aquí es el ancho efectivo, o sea la zona comprimida, por la altura útil, que en este caso no tenemos dos alturas útiles, sino que solo tenemos una, por ser una losa alivianada. Y eso, sacamos la armadura requerida, verificamos que sea mayor a la mínima, y si es mayor, diseñamos para este valor de armadura. Bien. Y en las losas alivianadas, nosotros no hacemos un análisis de espaciamiento, ¿no? Sino que colocamos la armadura por cada nervio. Así que hay que adoptar un número de barras y un número de barras que supere esta armadura requerida, ¿no? Por ejemplo, aquí puse 2 phi de 8, porque 2 phi de 8 son 1 centímetro al cuadrado, ¿no? Cada phi de 8 es 0,5 centímetros al cuadrado multiplicado por 2, me da 1 centímetro al cuadrado. Eso es mayor que lo que requiero, entonces me sirve como solución. Belleza. Esto va a ser la solución de armadura que va a haber en cada nervio. Por último, se calcula, mejor dicho, el momento negativo, ¿ya? La armadura que va a ir en el momento para cubrir el momento negativo. Nosotros tenemos esta sección de la losa 2, aquí, perdón. Nosotros tenemos lo siguiente, la armadura de la losa 2, ¿ya? Que va a ir en la parte de abajo. Aquí no hay armado francés, pero en la losa 3 sí tenemos armado francés, ¿no? Tenemos que aquí, al ser losa llena, va a tener armado francés y se va a ver de esa manera. O sea que la losa 3 me va a aportar parte de su armadura positiva para cubrir el momento negativo. Y lo tengo que considerar por nada más. Bien, pero la losa 2 no me aporta nada. Solo me está aportando la losa 3. Belleza, lo tomo en cuenta eso. Y aquí al momento de calcular el momento último negativo, ¿dónde está? Es esto, ¿no? Sí, es este. Ya. Aquí al momento de calcular el momento negativo, tengo que tomar eso, ¿no? Lo que me va a aportar la losa llena. Bien, la sección es una viga T con un momento negativo que se va a ver así. O sea que la zona comprimida, la zona comprimida va a estar acá. ¿Cuánto va a valer la zona comprimida? Ancho BW. Bien, el ancho del nervio. Hacemos el cálculo de nuevo del momento límite M sub 0. Aquí básicamente es el mismo que hemos hecho acá. Es el mismo momento M sub 0. Verificamos que el momento último no supere el momento M sub 0. Y como no lo supera, diseñamos como una sección rectangular que va a tener el ancho BW. Luego sacamos el momento reducido último. Aquí fíjense que se coloca el ancho BW, ya no el ancho efectivo como hicimos acá, porque en la formulita de momento reducido último lo que se coloca es la zona comprimida, la altura útil y calculamos el momento reducido último. Bien, fíjense que nos sale que requerimos solo armadura traccionada. Estamos bastante cerca del límite, pero aún así nos sale que requerimos armadura en la zona traccionada. A ver, de nuevo se puso feo la pantalla. Vamos a volver a compartir para que se pueda ver. A ver. Compartimos de nuevo. Ahí está. Bien. Ya, fíjense, el momento reducido último nos salió todavía debajo del límite, pero ya bastante cercano a él,
porque ya el ancho de la zona comprimida es solamente el ancho del nervio, ya no era el ancho efectivo como en el anterior diseño que hemos visto, ¿no? Así que igual de todas formas solo necesitamos armadura traccionada, calculamos la cuantía mecánica, la armadura requerida y verificamos que esa armadura requerida sea mayor a la armadura mínima. Como es mayor a la armadura mínima, diseñamos para esta armadura. Bien. Ok, antes de adoptar un diámetro de barra en específico para esto, lo que tenemos que hacer es el análisis de armadura suplementaria, ¿no? Hacemos el análisis de armadura suplementaria que, como dijimos, volvamos aquí al gráfico. Aquí está. Como dijimos, en este caso, la losa 2 es una losa nervurada, ¿no? Va a tener armadura solo en la zona positiva. No va a tener este doblez del armado francés, característico de losas llenas, ¿no? Y la losa 3, al ser una losa llena, sí tiene este doblez, donde vamos a tener parte de su armadura cubriendo el momento negativo. Entonces, para hacer el cálculo de la armadura suplementaria, a la armadura que yo requiero colocar en esta zona, solamente le voy a restar lo que me aporta la losa 3. Y la losa 2 no me aporta pues nada, ¿no? Solamente tenemos armadura en la zona traccionada. Por tal motivo, no participa, digamos, en ese cálculo de armadura suplementaria la losa 2 y solo participa lo que me aporta la losa 3. Bien, ojo con ese pequeño dato. Ahí también rige la importancia que les mencioné de saber, ¿no? Qué armadura lleva cada una de sus losas. Y por eso en el mismo formulario se los coloqué cómo va a estar armada cada una de las losas y qué armadura requiere cada una de esas losas. Por ese motivo es bueno que lo sepan, ¿no? Qué armadura llevan cada una de sus losas. Y aquí en el diseño de los momentos solamente hay que tomar en cuenta cuál es la zona comprimida, cuál es la zona traccionada y demás, ¿no? Bien, sacamos entonces la armadura suplementaria, como dije, la armadura que requiero menos lo que me aporta la armadura en armado francés de la losa 3. Bien, hacemos esa resta y fíjense que nos da que requerimos colocar 1.49 centímetros cuadrados. Salió positivo, ¿no? Entonces hay que colocarle esa armadura. Bien, para colocar la armadura suplementaria hacemos otra vez el análisis de espaciamiento tomando en cuenta que vamos a tener una separación máxima de 30 centímetros. Bien, aquí no se va a colocar en cada nervio la armadura suplementaria, sino que se lo va a colocar cada con el concepto de losa llena, ¿ya? Cada 30 centímetros. Por el motivo de que está en contacto con una losa llena. Bien. Ok, adoptamos entonces un diámetro de barras que cubra esta armadura requerida. Aquí propuse FIDE 8 y FIDE 6, fíjense, ¿no? Cuando adopto FIDE 8 me da que necesitamos una separación de 33.55 centímetros. Es mayor a la separación máxima. No me conviene, ¿no? Puede ser que tenga problemas de fisuración por retracción de temperatura. Cuando quiero adoptar FIDE 6, ahí sí ya me da una separación menor, cada 18 centímetros, y por tanto puedo adoptar esto, ¿no? Ahora bien, si ustedes no quieren adoptar FIDE 6, porque como les mencioné, el diámetro de barras en losas es normalmente FIDE 8, FIDE 10 y FIDE 12, ¿no? Si ustedes no quieren adoptar FIDE 6 porque es un diámetro de barra bastante pequeñito, y algunos hasta mencionan que el FIDE 6 es más caro que el FIDE 8 actualmente, cosa que podrían decir que actualmente les sale antieconómico. Lo que pueden hacer es lo siguiente, si no quieren anotar esos FIDE 6. Pueden agarrar esto que les dio de FIDE 8 y decir, voy a colocar FIDE 8 no cada 33 centímetros, sino que cada 30 centímetros, ¿no? Respetando la separación máxima. O sea, ustedes lo van a poner más seguidito, ¿no? No como les dice acá, que sería cada 33, sino que ustedes lo van a poner cada 30, más seguido, ¿no? Y ya estarían cumpliendo la separación máxima. Bien, también pueden hacer eso, es válido, no se preocupen, ¿ya? No siempre es de adoptar directamente el menor, digamos, ¿no? Sino que pueden agarrar un diámetro de barra mayor y llevarlo a la separación máxima, ¿ok? En esta ocasión decidí adoptar FIDE 6 directamente y separarlos cada 18 centímetros. Bien, y hasta ahí ya terminamos de diseñar
todas las losas ya se diseñaron, ¿no? Simplemente ahora queda colocarle la armadura, ¿no? Y pueden también trabajarlo así por partes, como lo hice acá. Por ejemplo, en la losa 3 vimos esto, ¿no? Cómo se va a armar en esa dirección. Luego en Y pueden hacerle el mismo esquema a ustedes para guiarse, cómo va a ir armado. Para la losa 1 lo mismo. Y para la losa 2 igual, ¿no? De como ustedes prefieren, como ustedes se sientan mejor. Bien, aquí vamos a hacer el ejemplo de armado, empezando por la losa 2, ¿ya? La losa 2, de nuevo, era una losa alivianada, o sea, armada en una dirección. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener nervios, ¿ya? Vamos a tener ahí unos nervios. Lo que está en plomito, por si acaso, que estoy colocando ahorita, son los complementos de Plastofor. Todos estos son los complementos en Plastofor, ¿ya? Y si ven aquí, le puse un nervio transversal. Esta es la dirección de armado. Bien, si se fijaron en el dibujo inicial, la dirección de armado es esa. Ahí está la dirección de armado de mi losa. Y aquí le puse un nervio transversal. ¿Por qué? Porque aquí tengo una separación de 4 metros. Y si recordamos el formulario, cuando teníamos una separación mayor o igual a 4 metros, ¿ya? Correspondía a colocarle un nervio transversal. Cuando teníamos una separación entre, creo que era mayor o igual a 6 metros, ya se colocaban 2 nervios transversales. Bien, eso. Colocamos entonces ahí la armadura principal. A ver, aquí no lo coloqué. Aquí directamente lo vamos a colocar, la armadura principal de la losa 2, ¿ya? Que aquí está lo que nos salió. ¿Dónde está? Losa 2 es esta, nos salió 2 Fi de 8. Bien. Le señalamos acá que estos son 2 Fi de 8. Bien. Luego, al ser una losa alivianada, tiene una malla de repartición en la parte superior. Bien. Hay que señalar simplemente esa malla de repartición y señalar lo siguiente, ¿no? Estos son Fi de 6. Cada nervio, el que va en la dirección del nervio es cada nervio, y el otro que no va en la dirección del nervio son Fi de 6 cada 30 centímetros. Bien, a ver, sí, está correcto. Y esto se llama malla de repartición. Esto va en la parte superior de la losa, en la placa. Malla de repartición. Bien, y aquí nosotros vamos a tener el nervio transversal que les mencionaba. Bueno, vamos a tener que borrar esto nomás. El nervio transversal que les mencionaba va a estar acá, ¿ya? Y les decía que no era necesario hacer el cálculo de la armadura. Simplemente se colocaba la misma distribución de barras que la armadura en la dirección principal. Bien, ahí está. Por último, hicimos un cálculo del momento negativo, ¿no? En ese punto, entre la losa 2 y la losa 3. Y nos salió 6, Fi de 6 cada 18 centímetros. Se lo colocamos. La armadura negativa, por si acaso, se simboliza así, en línea segmentada. ¿Ya? Se lo colocamos ahí y ponemos Fi de 6 cada 18 centímetros. Ahí está. Esa es la armadura que va a estar ahí. Bien, vamos ahora con la losa 3, que es la losa armada en 2 direcciones. Sabemos que al ser una losa llena va a tener armado francés. Y al ser en 2 direcciones va a tener una armadura principal en la dirección más corta y otra en la dirección más larga. Ahí está. Bien, veamos cuánto nos salió en la dirección más corta, en la dirección de X. La armadura que nos salió acá, aquí está, en la dirección de X, Fi de 8 cada 30 centímetros sería, ¿no ven? Por la separación entre barra y barra, entre un mismo de barra. Fi de 8 cada 30.
Ponemos aquí entonces phi de 8 cada 30 centímetros. Y para la otra dirección creo que nos salió lo mismo. Vamos a ver. Este es el momento en Y. Phi de 8 cada 30 centímetros. Es igual. Bien. Perfecto. Listo. Luego, para la losa armada en dos direcciones, hay un concepto más. Cuando hablamos de losas llenas, estamos hablando que también puede ser que necesite nuestra losa la malla o armadura de torsión, ¿ya? Cuando requerimos armadura de torsión. Y aquí el dibujo está bastante bien para explicar eso. Aquí está. En aquellos apoyos de la losa donde intersecten dos apoyos articulados o dos apoyos fijos, como es en este caso, en este punto, ahí nosotros vamos a necesitar colocar una malla o armadura de torsión. ¿Ok? Y en estos otros casos, donde intersecten apoyos empotrados, no se va a necesitar colocar la armadura especial por torsión. ¿Ya? Después puede verse otro caso, que sería este, donde intersectan un apoyo empotrado y un apoyo articulado. En esos casos tampoco es necesario colocar la malla o la armadura especial por torsión. Solo en aquellos casos donde intersecten dos apoyos articulados. Ahí se coloca la malla de torsión. Luego en este otro caso, de empotrado y articulado, no se coloca. Y en este otro caso de empotrado a empotrado, tampoco se coloca. ¿Ok? Entonces acá en nuestra losa 2, perdón, en nuestra losa 3, aquí sí vamos a necesitar colocar esa malla de torsión, esa armadura especial por torsión. Bien, así que eso es lo que dibujé acá. Aquí. ¿Ya? Y lo colocamos ahí. Esta malla especial por torsión tiene la misma armadura que la armadura que colocamos en la dirección más corta, en la dirección en X, ¿ya? O sea que son phi de 8 cada 30 centímetros. Y estas longitudes son si no me equivoco, el 30% de la longitud más larga. 30% de 4 metros. A ver. Esto sería 0.3 por 4. No, es 0.2. Ya. El 0.2 de la longitud más larga, LY. O sea, 0,8 metros acá y 0,8 metros aquí. Bien. Esas son las dimensiones de la armadura de torsión. ¿Ok? Pongamos aquí su formulita. Esta es el área de armadura en la dirección en X. Y esta longitud es el 20% de la longitud más larga. Bien, eso. Listo. Vamos ahora con esta última losa que nos falta, que era la losa 1. Y es armada en una dirección, ¿no? También es llena. Al ser llena, tiene este tipo de armadura. Armado francés. Vamos a colocarlo ahí, no hay de otra. Se ve medio feo porque cruza la columna, pero en realidad no es así. Bien, ahí está. Y al ser una losa llena en una dirección, tenemos lo que se llama una armadura de repartición, que es una armadura en la dirección transversal a la principal. La armadura principal de esta losa nos dio losa 1, losa 1, losa 1. Aquí está. Phi de 8 cada 30. Vamos a poner ahí. Phi de 8 cada 30. Este también. Phi de 8 cada 30. Eso me estaba olvidando. Aquí se pone phi de 8 cada 30 a ambas, ¿no? A ambas barras. Aquí igual. Phi de 8 cada 30. Bien, y la malla de la armadura de repartición
la hemos sacado acá, ¿no? Aquí, en base a esto, ¿no? El espaciamiento máximo era 30 centímetros. Nosotros terminamos adoptando phi de 8 cada 22, ¿no? Bien, colocamos eso. Phi de 8 cada 22 centímetros. Y ya estaría. Bien. Así se vería nuestra losa armada. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta ahorita al respecto, algún punto, quizás algún punto que se haya ido muy rápido. Si no hay consultas, a ver, aquí hay una. ¿Qué distancia debería estar ese nervio transversal? Ya, ese nervio transversal se corta justo a la mitad. O sea, si vos vas a colocar solo un nervio transversal, agarras esta tu longitud total, la dividís entre 2 y la mitad, a esa distancia que te salga, que va a ser la mitad, ahí colocas el nervio transversal. Ahora, si vos vas a tener que colocar dos nervios transversales, lo mismo, ¿no? Dividís entre 2 esa longitud total que tengas, la dividís entre 2, o mejor dicho, entre 3. Esta longitud lo dividís entre 3 y ahí vas a tener la distancia cada cuánto vas a tener que colocar tu nervio transversal. De esa manera se coloca. Bien, cuando necesitas uno, lo dividís a la mitad. Y cuando necesitas dos nervios transversales, lo dividís entre los 3 espacios que vas a tener. No hay de qué. Bien, entonces lo dejamos hasta acá, muchachos. Que tengan buenas noches.